Hola, buenas noches. Disculpen los problemas que hemos tenido esta tarde durante la sesión frustrada del webinar. Eh, Hemos decidido proceder a realizar una grabación para que ustedes puedan eh, visualizarla en el momento que mejor les convenga y habilitar un foro dentro del Moodle, con el foro habitual que ya cuenta la unidad para cualquier duda que pueda surgir. Sin más dilación, permítanme presentar lo que va a ser el temario o los puntos que me gustaría abordar durante este webinar. Me gustaría pues ver exactamente qué es lo que entendemos por organismo de cooperación internacional, instituciones financieras que apoyan a la inclusión financiera, ver sus características, los mecanismos que tienen y las circunstancias pues que las rodea actualmente y cuáles son los productos que están utilizando. Asimismo, querría contextualizar la situación de las microfinanzas y la inclusión financiera a la luz de la Agenda post 2015 y la modificación del, del objetivo de inclusión financiera como tal y su tratamiento como un activador y las implicaciones que esto tiene para estos agentes que tienen que tener un seguimiento estrecho de lo que es la agenda internacional. A continuación, me gustaría eh, realizar una breve semblanza de lo que es el clima de inclusión financiera a nivel global. Para ello voy a utilizar los resultados del último informe del microscopio que está disponible, que lamentablemente todavía no se ha actualizado. Son un poco antiguos, pero evidencian pues determinadas tendencias y circunstancias que hacen más o menos atractivos a los distintos países donde operan estas instituciones. Luego, ya para ir concluyendo, me gustaría aportarles pues, lo que considero que probablemente sea el mayor valor añadido de este webinar, que es el enfoque que realiza o que tiene la cooperación española, en concreto el instrumento principal que está destinado al apoyo de la inclusión financiera, que es el FONPRODE. Yo llevo ya varios años implicado en la gestión y en el apoyo a la gestión de este instrumento y creo que eso puede ser de mucha utilidad. Y por último, no quisiera dejar pasar esta oportunidad para introducirles algunos de los temas que están ahora encima de la mesa al respecto de la innovación y las nuevas tecnologías en microfinanzas. Pero no querría recurrir al tan manido eh, ejemplo de la aplicación de tecnologías de información como método de reducción de costes, sino querría exponerles algunas ideas al respecto de lo que son las nuevas estructuras y sobre todo y en concreto las garantías, cómo pueden operar en la mejora de, de, bueno, de la inclusión financiera en determinados mercados. Y sin más, pasemos a abordar el primer punto del webinar de hoy, que es la cooperación internacional. Bien, me gustaría en este caso empezar pues intentando hacer un pequeño definición. Yo tengo esta, no es académica y eh, no tiene ninguna otra eh, fuente más que mi propia creación y creo que es importante circunscribir bien el tema porque a veces este término se presta a mucha confusión. Yo en lo que me voy a referir en este webinar y lo que me gustaría que ustedes estuviesen presentes durante toda la semana de estudio
es que la cooperación internacional vista desde la óptica de la financiación reembolsable, con posibilidades de atraer elementos de donación, pero siempre desde una óptica reembolsable. Así, yo definiría lo que es la cooperación internacional en el ámbito de las microfinanzas como cualquier actuación pública de carácter bilateral o multilateral que lo que busca y persigue es el fomento de la provisión de servicios microfinancieros o, más ampliamente dicho, la inclusión financiera y la provisión de servicios adyacentes en países en desarrollo. Tiene varias modalidades en cuanto a las entidades que la componen o que actúan en este sector. Tiene una óptica bilateral que es la desempeñada y realizada por las agencias bilaterales, por los fondos reembolsables y que manejan de soberanos. Entre ejemplos claros son por la propia Agencia Española de Cooperación, con su fondo Fonprode, o la cooperación alemana, GIZ. Pero también hay actores mucho más grandes, que son los bancos multilaterales de desarrollo o la propia Comisión Europea, que está actualmente actuando solo en el ámbito de canalización de donaciones, pero bajo los esquemas de lending o mezcla con financiación reembolsable de entidades financieras a la UE en este sector. Y una tercera modalidad de cooperación internacional en el ámbito de las microfinanzas pues son todo lo que tiene que ver con los fondos de inversión o los vehículos donde hay participantes o inversores de carácter público. Aquí, por ejemplo, en el caso español tenemos varios ejemplos, como son el fondo RECMIJA, que es una iniciativa gestionada por Symbiotics, por el gestor Symbiotics, y que cuenta con participaciones en capital en prácticamente todas las cooperaciones nacionales bilaterales, y que es un fondo dedicado a la provisión de financiación a entidades de microfinanzas en el África subsahariana. Eso es un ejemplo de un vehículo de inversión que se ha constituido y donde está también aportando estos actores financiación. Los mecanismos con los que cuentan, pues ya los he mencionado todos anteriormente en la definición o en la explicación de las modalidades. Básicamente son los que expongo aquí en la presentación. Son donaciones para realización de asistencias técnicas, de capacitación, de formación o incluso de mejora de los sistemas, de financiación de la mejora de los sistemas. Pero también existen otros mecanismos propiamente financieros, que son los principales, que son la provisión de financiación vía deuda o la toma de participación de capital, y últimamente cada vez más en boga pues los esquemas de garantías o contragarantías que se están estableciendo. Y esto es un punto que trataré al final como dentro del punto quinto de innovación en el marco de las microfinanzas, pero que creo que es muy interesante que conozcan y que tengan presentes en cuanto a las novedades y al futuro en el corto plazo del sector de la inclusión financiera. Los esquemas de garantías van a jugar un papel cada vez más importante, ya que todas estas entidades que se pueden entender como comunidad internacional que actúa en el marco de la cooperación internacional están cada vez más proclives a utilizar estos esquemas para apoyar a la inclusión financiera y a la financiación a la pyme. Bien. Sin más, continuemos con el segundo punto que me gustaría tratar hoy,
que es la agenda post-2015 y la situación de la inclusión financiera tras la adopción de la misma. Ha supuesto un cambio de óptica. La inclusión financiera ya no es un objetivo per se, como si lo era en los objetivos del milenio, y es más bien un activador, un mecanismo de cara a obtener la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Eso tiene una implicación y es que se va a medir más el impacto de estas acciones y va a tener menos justificación el hecho de actividades que sean simplemente apoyo, sino que si no tiene una medición que permita justificar a estos agentes que efectivamente se están obteniendo o consiguiendo los objetivos de desarrollo sostenible, pues no va a bastar para su actuación. La adicionalidad va a venir determinada, pues eso, por la medición del impacto y por la determinación de unos objetivos cuantificables. Y eso es algo importante porque en muchas ocasiones esto va a determinar la aproximación a las entidades potencialmente beneficiarias o financiables y los marcos de seguimiento que se van a establecer de las operaciones. Esto era una breve reseña porque entiendo que es importante que ustedes conozcan este punto. En cuanto al clima de inclusión financiera, aunque el análisis que realizó el Banco Mundial en su ejercicio Global Findex es un poco ya anticuado en cuanto a que los datos ya tienen más de 4 años, perdón. No obstante, sigue siendo un marco de referencia interesante que hay que manejar y que hay que entender. El Global Fitness es la mayor base mundial sobre información del sector de la inclusión financiera y en el último análisis realizado por el banco se determinó que existían más de 2.000 millones de personas que no tenían acceso a servicios financieros. Esto es muy importante porque, aun a pesar de que estamos viendo cómo determinados mercados están llegando a un punto de madurez, incluso de saturación, que pueden enviar mensajes equivocados a la comunidad internacional y a los potenciales financiadores de que la inclusión financiera en determinadas áreas o en regiones ya se está alcanzando y a lo mejor no son merecedoras estas entidades de un apoyo tan determinado como lo fueron antes. Esta cifra pone en evidencia que todavía existe mucho por hacer, ya que existen muchos servicios y muchas actividades de formación, de capacitación que son necesarias desarrollar. Así, este mismo análisis determina que no está para nada extendido el uso de los servicios bancarios para la realización de pagos. Existe una bajísima penetración de medios electrónicos en países en desarrollo, aun a pesar de la aplicación masiva de tecnologías que se está realizando en los últimos ejercicios y años, y las cuentas móviles de pago solo alcanzaban en 2014 a un 2% de la población mundial. Con esto, lo que me gustaría dejar claro o subrayado es que en el sector de inclusión financiera existe todavía campo de desarrollo y vamos a seguir viendo la entrada de más participantes que no solo van a venir del mundo de la cooperación internacional, pero que también se van a conjugar con ellos. Como les comentaba, uno de los elementos e instrumentos
principales que todo experto en microfinanzas debe conocer y valorar siempre que tenga la oportunidad de estar analizando una operación es el listado y el informe del microscopio global. La edición 2017 todavía no ha sido publicada, pero la de 2016, que es la última, nos aporta información bastante interesante de la situación y el entorno para la inclusión financiera en 55 países a nivel mundial. Está basado en dos amplias categorías que cuentan con 12 criterios para la realización de la lista de estos entornos de estos 55 países y su ordenación. El informe se centra en un análisis del marco regulatorio y la práctica en el mercado de la inclusión financiera y del apoyo institucional que existe en cada uno de los países analizados. De esta forma, la conclusión es que aquí tienen los criterios específicos, como son el apoyo del gobierno, la capacidad de regulación y supervisión de las entidades encargadas a tal efecto a nivel nacional, o una valoración de la regulación y la supervisión en los distintos aspectos, así como están ordenados los pagos electrónicos o los sistemas de información crediticia. Pero lo más interesante de este informe son sus conclusiones, así como el listado y el orden de los países y cómo se han movido con respecto al último ejercicio. Así, las conclusiones del último informe disponible muestran variaciones bastante importantes en algunos países y sobre todo evidencian que la mayoría de los países analizados ya han abandonado la última categoría o la peor de ellas, solo quedando en Haití, la República de Haití, y mientras que en 2014 estaban 5 países. Una gran novedad es que por primera vez en mucho tiempo Perú comparte la primera posición con Colombia como mercado más atractivo para el desarrollo del sector de la inclusión financiera. Destaca también el descenso elevado de Camboya. Camboya es un mercado de la inclusión financiera. En Camboya es un mercado en el que se están detectando signos de sobrecalentamiento, en el que hay una preocupación creciente de la comunidad internacional, de los actores tanto públicos como privados, que están o que cuentan con exposición al mercado, donde se han impuesto una serie de limitaciones al tipo de interés y se han adoptado otras medidas que se pueden calificar de intromisión y de coacción o de limitación de la libre organización del sector, que están también pues, afectando a las entidades. Camboya había sido un país, un mercado prioritario para muchos actores y había experimentado grandes crecimientos, y está actualmente digiriendo esos grandes crecimientos, además de estas medidas que se han recientemente impuesto. También una importante conclusión del microscopio 2016 es el hecho de que se puede considerar que el entorno pues, ha ido mejorando y sigue mejorando lentamente, pero tiene una tendencia positiva a nivel agregado del análisis de estos 55 países. La prudencia regulatoria, que es uno de los aspectos que tienen más peso en la valoración de
de cada uno de los marcos y ordenamientos del sector en cada uno de los países, el informe concluye que sí que está extendida, pero en la mayoría de las ocasiones existen dificultades para la ejecución de la misma. Y algo que también es muy relevante, que los criterios de protección al cliente y los estándares, que son un tema sensible, donde también las entidades de cooperación internacional hacen mucho hincapié, pues el estudio concluye que existen posibilidades de mejora. Supongo que ustedes estarán familiarizados todos con la Smart Campaign, que es una iniciativa internacional para la adopción de unos estándares de protección al cliente que se están actualmente apoyando prácticamente por todos los actores de cooperación internacional. Esto es una iniciativa muy importante con el objeto de prevenir abusos ocurridos en el pasado y situaciones indeseables como fueron el movimiento no pago que se produjo en Nicaragua, y que por tanto existen una cierta preocupación internacional por evitar que esto se pueda reproducir, avalando y promocionando unos estándares de protección al cliente altos. Pero aún así, el estudio, después del análisis de estos 55 jurisdicciones, concluye que queda espacio de mejora. Y por último, algo que ya les adelantaba, y es que a pesar de la masiva introducción de tecnologías y de utilización intensiva de la banca móvil y de las posibilidades que ofrece la banca por internet y los medios electrónicos, todavía en muchas regiones sigue siendo una promesa más que una realidad la prometida por la revolución tecnológica. Y este es el entorno donde estarían operando y donde se pueden sacar conclusiones al respecto de dónde puede ser que vayan o estén poniendo el acento las instituciones, o quieran poner el acento en las instituciones de cooperación internacional, tanto bilateral como multilateral. Bien. Bueno. A continuación me gustaría abordar lo que es el enfoque bilateral español, que creo que puede ser interesante para también su conocimiento y comprensión de lo que persigue un financiador de estas características: público, socialmente responsable, fiscalizado, con un marco regulatorio habitualmente bastante estricto. Con esas circunstancias, para que ustedes entiendan también cómo se puede uno aproximar y cómo puede uno entender si su entidad o una potencial entidad puede ser elegible para una financiación. Antes de nada, quería contextualizar la situación española y la actividad de este fondo, que es el principal, el único, que está dedicado, entre otras cosas, pero que tiene un objeto específico del apoyo de la inclusión financiera. Quería comentar las circunstancias que rodean actualmente su actividad. Como saben, la crisis de deuda soberana de los países desarrollados, tradicionales donantes y financiadores de la inclusión financiera, y especialmente las circunstancias vividas en España a partir del inicio de la crisis financiera,
pues han determinado que se impongan determinadas restricciones a nivel presupuestario que impiden que la actividad del fondo haya seguido la línea creciente que llevó hasta el año 2011-2012 el antecesor al fondo del Fondo de Concesión de Microcréditos, que se acabó integrando en 2012. Esto es así pues porque se ha limitado no solo la capacidad de aprobación de operaciones, sino los requisitos de elegibilidad de las contrapartes, ya que dado en la situación deficitaria y de excesivo déficit que ha habido España, pues esto ha obligado a que todas las operaciones imputables a este fondo pudiesen ser consideradas como activos financieros, y para eso se debía demostrar que el prestatario contaba con la solvencia suficiente a medio y largo plazo para poder hacer frente a la financiación otorgada. Por lo que se ha extremado las precauciones de cara a filtrar mucho más las operaciones al objeto de prevenir eventuales morosidades. Ya entrando en las especificidades del fondo, comentarles que la cooperación española a través del fondo ofrece principalmente, exclusivamente de manera directa, financiación vía deuda y la posibilidad de obtener apoyo vía capital solo es a través de una de las modalidades que comentamos que anteriormente, la de vehículos de inversión. El tipo de interés, dado que todas las operaciones que se imputan a este fondo tienen que estar registradas como ayuda oficial al desarrollo, el tipo de interés se ve limitado por esta exigibilidad de cómputo como ayuda oficial al desarrollo, que implica que todas las operaciones deban tener un elemento de liberalidad de un 25%. Esto configura un marco muy estrecho de actuación, ya que las tres variables que determinan ese elemento de liberalidad son tipo de interés, plazo y periodo de gracia o carencia. Por lo tanto, el tipo de interés suele ser alineado con el mercado, pero algo habitualmente más limitado que el que se puede esperar de terceros o potenciales financiadores internacionales, pero privados. Importante destacar que existe un código de financiación responsable, unas buenas prácticas que ha sido adoptado por la cooperación y que el fondo en todas sus operaciones tiene que respetar. Entre ellas existe el deseo o el mandato de no distorsionar los mercados de capitales y de financiación allí donde realiza operaciones el fondo. Y esto tiene un efecto importante, y es que establece un criterio de elegibilidad en cuanto a las operaciones, que viene también ligado a lo anteriormente comentado del tipo de interés, en el cual esta circunstancia hace que, en el caso de que el tipo de interés que se pueda ofertar por esa necesidad de cómputo como ODE está por debajo de las tasas de ahorro, o las tasas activas, las tasas pasivas de ahorro si la entidad ofrece la posibilidad de la operación. Esto es un ejemplo de lo que comentaba de las limitaciones legales que tiene el fondo y su corsé estrecho. Como ya anunciado anteriormente, la Smart Campaign, pues, como no podía ser de otra forma, que son estos principios de protección al cliente que se han adoptado a nivel internacional como estándar,
pues son una iniciativa que se está apoyando desde la cooperación española y desde el fondo. Los aspectos sociales y medioambientales pues, también son de gran relevancia y los países donde principalmente se opera y donde se está realizando desarrollo de mercado de cara a encontrar potenciales nuevos socios o entidades prestatarias, pues son aquellos que han sido determinados en el ejercicio programático que realiza la cooperación cada 4 años, que se recoge en un plan director, pues aquellos países que han sido designados como prioritarios. En la cartera actual pues está muy centrada en Latinoamérica y algo en África, siendo Asia pues prácticamente residual, salvo por la exposición que se cuenta en Camboya. La tendencia pues, es a seguir intentando pues, tener un papel importante en Latinoamérica, pero sin descuidar el desarrollo en África y especialmente en África subsahariana. Aquí les dejo un enlace donde puedan encontrar más información específica. Bien. Y no quería concluir sin hablar de la innovación en microfinanzas y de las posibilidades que se están abriendo actualmente con la creación del Fondo Europeo para el Desarrollo Sostenible y los esquemas de garantías que se están pues, discutiendo en la actualidad en el marco de la Comisión Europea y su aplicabilidad pues a las instituciones de microfinanzas. Estos esquemas, los que se están diseñando actualmente, pretenden ofrecer garantías en concreto para el fomento de la inclusión financiera que o bien mitiguen el riesgo de esos financiadores públicos o privados a la hora de prestar a las entidades locales dedicadas a la inclusión financiera o a la financiación de la PYME o otra alternativa que también se está considerando bajo estos esquemas de otorgar garantías directamente sobre las carteras de las entidades, lo que viene a suponer pues, una posibilidad de pues, liberar recursos especialmente de provisiones de esas carteras para continuar o incrementar la generación de nuevos créditos. El objetivo principal, se me olvidó comentar que hoy por hoy, aunque está previsto o se está discutiendo la ampliación del foco geográfico del fondo a Latinoamérica, este Fondo de Desarrollo Sostenible Europeo está centrado en África y en los países de la vecindad europea. Porque, como comentaba, también hay una discusión creciente sobre la idoneidad de trasladar estos mismos esquemas a Latinoamérica. Con estos esquemas de garantías, lo que se pretende es, en cierta forma, evitar el consumo de recursos, pero apalancar grandes capacidades de movilización de recursos, incluso liberar capacidad por meramente el efecto de release de capital que puedan ofrecer estas garantías para que se incremente la inclusión financiera. Y al final, con un objeto de apoyo a la diáspora migratoria y de cara a capturar también cierta parte de los flujos de remesas que permitan financiar actividades de inclusión financiera en los países originarios y como desideratum último, pues mejorar las condiciones de vida de potenciales emigrantes y evitar así el incremento o el flujo migratorio.
También bajo este esquema es muy importante, dado que muchos financiadores internacionales no tienen posibilidad no tienen excesivo apetito por la oferta de financiación en moneda local. Se está trabajando también en algún tipo de solución global para el riesgo de tipo de cambio mediante mecanismos de hedging. Es algo que todavía se encuentra en un estadio muy incipiente, pero que se ha discutido ampliamente y que se está dentro de la agenda y dentro de las discusiones del Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible, por considerarse que la posibilidad de constituir o proveer de coberturas de tipo de cambio tendría una grandísima adicionalidad para las instituciones locales y al final del día para la base de la pirámide. Bien, pues ya para ir resumiendo y finalizando esta presentación, unas cuantas ideas de lo que hemos hablado hoy. Existen 2.000 millones de potenciales usuarios desatendidos. La cooperación internacional es un actor clave para conseguir llegar a esos 2.000 millones, pero lo está realizando mediante una nueva óptica, donde la inclusión ya per se o la financiación de entidades microfinancieras per se no es un objetivo, sino lo que es un objetivo es el conseguir un impacto relevante que se va a medir y que se va a cuantificar. La tendencia es de mayor financiación reembolsable y menor donación, con lo que se está pretendiendo pues una mayor responsabilidad de las entidades. Los criterios de protección al cliente, como comentábamos, son cada vez algo que preocupa y que importa más a las entidades de cooperación. Existen brechas en la regulación que deben ser atendidas y que deben capacitarse y dotarse a las entidades reguladoras de mecanismos para poder controlar y efectuar una supervisión efectiva. La financiación en moneda local sigue siendo un problema y se están buscando soluciones. Y por último, pues, las tendencias que se están observando es de financiación a IMF para demostrar esa adicionalidad y ese impacto. Pues cada vez estas entidades tienen más apetito por entidades microfinancieras que operen en ámbitos rurales o con poblaciones desatendidas, o que ofrezcan nuevos productos financieros, no exclusivamente financiación. Pues con esto finalizo. Quedo a su disposición a través del canal Moodle para cualquier consulta. Espero que les haya sido de interés la presentación de hoy y confío en que podamos tener una discusión fructífera en internet, a través de la página del máster. Pues buenas noches y hasta pronto.